¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Un placer saludarle. Bienvenido a Conclusiones. Soy Fernando del Rincón. Esta noche, este inicio de semana, no vamos a tener las 5 del día. Vamos a abrir con un programa especial dedicado a Nicaragua y a lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama la cuarta fase de represión del régimen Ortega Murillo. Lo que la misma CIDH asegura es la consolidación de un estado de excepción con decretos policiales o actos legislativos que intentan mantener apariencia de legalidad para medidas que restringen y afectan los contenidos esenciales de los derechos humanos. Y es que el pasado viernes el Estado de Nicaragua se declaró administrador de los bienes inmuebles y muebles de 9 ONGs a las cuales se les canceló su personería jurídica en la Asamblea Nacional y se inició la toma de sus sedes por parte de la Policía Nacional, incluido también el medio confidencial del periodista Carlos Chamorro. Pero, ¿qué tienen en común todas estas organizaciones? Solo una cosa. Han sido críticas del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Creo que es motivo suficiente para entrar de lleno con el tema. ¿Usted no lo cree? Vamos a iniciar entonces. Ya estamos sin derechos humanos, ya no tenemos defensa. De Daniel Ortega y Rosario Murillo. Creo que es motivo suficiente para entrar de lleno con el tema. ¿Usted no lo cree? Vamos a iniciar entonces. Nosotros no vamos a dejar de hacer periodismo y no vamos a dejar de informar, aunque ellos destruyan todas las computadoras y se tomen este local. Esto de confiscación es una barbaridad ya, llegando al tope del límite de la impunidad, de la ilegalidad. Aquí ya estamos sin derechos humanos, ya no tenemos defensa en este país. La ministra de Gobernación y la policía orteguista se están atribuyendo facultades que no le da nadie, no le da ni la Constitución ni la ley. Vamos a desafiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a que claramente digan si son cómplices de una dictadura o si tienen el apego a la ley para reconocer que aquí se ha cometido un triple asalto a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y al derecho a la libertad a la libertad de empresa y a la propiedad privada. Nosotros le pedimos al mundo entero que por favor pongan los ojos en Nicaragua, que por favor se den cuenta de lo que está pasando aquí. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclunica ONG Medios. Ahí está en pantalla, Conclunica ONG Medios. Esa es la etiqueta que vamos a utilizar a lo largo de este programa, Conclunica ONG Medios. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Es que Nicaragua es un país en crisis donde la oposición vive bajo asedio. Esa presión constante subió de tono en los últimos días, en los que organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación independientes han sido víctimas de la represión. Este que verá es el momento en el que el director del semanario confidencial, Carlos Fernando Chamorro, fue a pedir explicaciones a la Policía Nacional junto a su esposa y otros periodistas. Y así, como lo ve, con policías con escudos que los empujaban hacia atrás, fueron desalojados. En Nicaragua está teniendo lugar un intento de silenciar a los medios de comunicación independientes y críticos con el gobierno. Este viernes la policía ocupó por fuerza o a la fuerza el edificio donde tienen sede las empresas responsables de los programas de televisión esta noche y esta semana, y también del Confidencial. Todos espacios informativos bajo la dirección de Chamorro, periodista, hijo del expresidente Violeta Chamorro, y voz crítica del orteguismo. Previamente la Asamblea Nacional de Nicaragua había revocado la personería jurídica a 9 organizaciones no gubernamentales. A 9. Entre ellas el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la Fundación Popolná y también el Centro de Investigación de la Comunicación 5, del que Chamorro es directivo. Según las autoridades nicaragüenses, estas organizaciones cometían, fíjese usted, gravísimas violaciones a los derechos humanos y al orden público. Las organizaciones no gubernamentales, que estaban denunciando lo mismo, pero de parte del gobierno de Ortega. Para los afectados, esta acusación
pues no puede estar más alejada de la realidad. Además denuncian que es una acción arbitraria y una violación a los derechos humanos, la libertad de expresión y la libre asociación. En ese punto coincide la comunidad internacional, que ha repudiado en bloque la decisión del gobierno de Daniel Ortega. En el caso concreto del allanamiento al Confidencial, Chamorro denunció que la policía no contaba con una orden judicial y dice que se llevaron de forma arbitraria documentos y computadoras. Esto también se denuncia por parte de algunas de las ONGs, de las organizaciones no gubernamentales, es decir, el mismo modus operandi. Chamorro califica lo ocurrido como una confiscación del medio y asegura además que Daniel Ortega es presidente de un estado delincuente. CNN, la producción de conclusiones, buscó sin éxito la versión de la policía de Nicaragua sobre la toma del edificio. Para variar, no obtuvimos respuesta. Carlos Fernando Chamorro se niega a someterse y desafió a la justicia, como nos reporta Mario Medrano desde Nicaragua. En Managua, el periodista Carlos Fernando Chamorro interpuso este lunes un recurso de amparo ante la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Managua, por lo que llama asalto policial de equipos e información y la ocupación del edificio de su propiedad en el que operan las empresas Promedia, que edita los programas televisivos Esta Noche y Esta Semana, e Ibermedia, que dirige el sitio Confidencial, y la empresa Cabal de consultoría ambiental. Chamorro explicó que las tres empresas pertenecen a una sociedad anónima, legalmente constituida, y no son parte del Centro de Investigaciones de la Comunicación 5, del cual él es directivo, y cuya personería jurídica fue cancelada por la Asamblea Nacional el jueves. El objetivo del recurso es demandarle a la Sala y a la Corte Suprema de Justicia que revoque la ocupación mano militar que ha hecho la Policía Nacional en nuestras instalaciones, en nuestras redacciones, afectando la propiedad de estas dos empresas. Por el otro lado, es también un recurso en contra de una abierta violación al derecho a la libertad de prensa y la libertad de expresión. Nos comunicamos con el portavoz del Poder Judicial, Roberto Larios, para conocer la evolución de este recurso, pero hasta ahora no han respondido a nuestros llamados. El Ministerio de Gobernación, a través de una nota de prensa, comunicó el viernes que los bienes inmuebles y cualquier otro activo de las 9 organizaciones no gubernamentales, cuya personalidad jurídica fue cancelada por la Asamblea Nacional este mes, pasarán a la Administración del Estado de Nicaragua para la creación de un fondo de reparación integral de las que llaman víctimas del terrorismo. El Ministerio de Gobernación informó que los organismos IEP, CISAS, CINCO, CENID, IPADE, ADEMOS y Popolná y Fundación del Río y el Instituto de Liderazgo de las Segovias recibieron notificación de la cancelación de su personería jurídica. Según el Ministerio de Gobernación, estas organizaciones gestionaban fondos y recursos para cometer gravísimas violaciones a los derechos humanos y el orden público, argumentos que las organizaciones rechazan de forma contundente, porque según ellos, la cancelación arbitraria de su figura jurídica constituye una violación a los derechos humanos, a la libertad de expresión y libre asociación consignadas en la Constitución y la legislación internacional. Están violentando el artículo 68 de la Constitución Política, que en su párrafo 5 señala: los medios de comunicación públicos, corporativos y privados no podrán ser objeto de censura previa. En ningún caso podrán decomisarse como instrumento o cuerpo del delito la imprenta o sus accesorios. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, urgió el sábado al gobierno de Nicaragua a que cese de inmediato la intimidación y el acoso contra las entidades de sociedad civil y medios de comunicación. Por su parte, la Embajada de Reino Unido en Nicaragua, a través de su cuenta de Twitter, expresó la preocupación de su gobierno por la anulación de la personería jurídica de las ONG nicaragüenses y los ataques a medios independientes. Concluye este mensaje de Twitter. Para CNN, Mario Medrano, Managua. Bien, vamos a hablar de todo esto con mis primeras invitadas de esta noche. Quiero dar la bienvenida a Mónica Baltodano, presidenta de la Fundación Popolná, una de las organizaciones no gubernamentales a las que el gobierno de Nicaragua retiró recientemente su personalidad jurídica. Hay que señalar que en 1979, después de la victoria del Frente Sandinista para la Liberación Nacional, el 19 de julio, Baltodano recibió grado honorífico de comandante guerrillera. Además, también nos acompaña Yoconda Belli, escritora nicaragüense, presidenta de PEN Internacional, capítulo Nicaragua. Es una organización mundial que defiende la libertad de expresión de escritores y periodistas. Ella desde muy joven participó en el movimiento revolucionario que derrocó
Anastasio Somoza en 1979. Ocupó posiciones importantes en el gobierno y el partido sandinista, del que se separó en 1993. Bienvenidas, Mónica Yoconda, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Fernando. Al contrario, gracias a ustedes. Oiga, primero quiero preguntarles, son 9 las ONGs afectadas en este momento. Y de pronto, cuando en el trabajo de la producción y de un servidor tratamos de contactar, hay un temor horrible de hablar. Hay quienes sí, pero no, pero en este momento prefiero no hacerlo. Y entonces esa voz de denuncia está siendo acallada, sometida. Quiero preguntarles, Mónica, para iniciar contigo, ¿está teniendo efecto entonces lo que intenta hacer el régimen Ortega Murillo? Porque lo hemos visto no solamente en esta ocasión que las hemos contactado a ustedes y valientemente nos han dicho, Fernando, estamos con ustedes en el programa. Lo hemos visto en otras ocasiones. Ya la gente no quiere hablar, ya la gente no quiere denunciar. ¿Está logrando su objetivo, Mónica? Bueno, para comenzar, Fernando, antes de contestarte, quería expresarte el agradecimiento que siente la gente de Nicaragua, porque en los momentos más álgidos, cuando estaban todos los días muriendo muchachos y muchachas, y cuando todos los días habían capturado, sentíamos muy cercano a Fernando del Rincón y Conclusiones. En relación a lo que dices, yo creo que ese es uno de los propósitos que persigue el régimen, a como ha ocurrido en la historia de la humanidad con todos los tiranos. Ellos pretenden, en primer lugar, que la gente se inmovilice y que la gente no actúe, no denuncie por la vía del miedo, por la vía de la represión. Ese es uno de los propósitos de la represión. Y en el caso concreto de las ONGs y de las organizaciones sociales y civiles en Nicaragua, han reprimido ahorita 9, pero se habla de una lista de 60 organizaciones que están con el peligro de ser cerradas. Entonces ocurre que efectivamente se puede presentar esa situación, pero yo creo que la mayoría de la gente ha mostrado a partir del 18 de abril que está decidida a acabar con esta dictadura y ha pagado un costo muy alto. Es decir, no podemos olvidar que ya han habido miles de muertos, que aquí han habido miles de capturados, de los cuales hay 600 todavía detenidos y judicializados. Entonces, obviamente que con esas presiones, efectivamente puede que haya sectores que se atemoricen, pero yo creo que también hay mucha gente dispuesta a seguir en la lucha y en la resistencia y a decir no a esta dictadura criminal. Como ustedes, Mónica, Yoconda, que están aquí hablando, la pregunta en el mismo sentido para Yoconda, sobre todo cuando es una ONG que defiende precisamente la libertad de expresión. No solamente, y Yoconda, quiero enfocarlo aquí, no solamente los medios. Veamos el caso de Chamorro, que es un caso muy específico, muy puntual, que tiene que ver con la prensa. Pero el ciudadano también ha preferido guardar silencio por temor. Las voces que hemos escuchado son personas de alto perfil como Mónica, como tú, Yoconda, como Chamorro, pero el pueblo, la gente a pie ya dice, mejor no hablo en ese momento. Y te lo digo también en el ámbito de la iglesia, hemos contactado con muchos y nos dicen, este no es el momento, Fernando, esperemos un poco, es que están detrás de mí, es que prefiero no arriesgar en este, yo te aviso cuando. Lo entendemos como periodistas, pero Yoconda, la libertad de expresión ya está comprometida, ¿correcto? Mira, yo diría que hay que fijarse en lo siguiente, que Nicaragua, desde que llegó Daniel Ortega al poder, fue sufriendo un estrangulamiento de su libertad. Ese estrangulamiento y ese dominio que fue adquiriendo Daniel Ortega hizo que la gente se empezara a callar. Este silencio de la gente en relación a una opinión más fuerte sobre su gobierno no es nuevo. Por eso fue que el 18 de abril fue tan sorprendente para todo el mundo, porque parecía que la población estaba dócil y callada. Nosotros, que hemos estado muchos trabajando duramente varios años para denunciar cómo se iba consolidando esta dictadura, sabíamos que por debajo la gente no estaba contenta, que por debajo la gente estaba harta de todo lo que estaba pasando, no sabían qué hacer.
en la medida en que se nos iban cerrando los espacios, pero la gente no hablaba, porque había toda una especie de atmósfera, ¿no?, de represión callada, de no darle a los que no hablaban bien del gobierno, no les daban privilegios, no les daban militancia sandinista, y la militancia sandinista se suponía que era necesaria para que los hijos fueran a la universidad, una serie de cosas, de presiones más sutiles. Entonces la gente llegó un momento en que ese silencio ya no lo resistió más, y que cuando se dio este ataque a los muchachos, hubo esa explosión. Yo siento que ahora está pasando lo mismo. Hay un silencio, hay miedo, obviamente, porque nos han reprimido violentamente, pero también hay rabia. Cada día se acumula más rabia en la gente. Yo nunca he visto un gobierno que en 8 meses haya perdido tantos partidarios como este. Esa es mi respuesta. Yo creo que es muy importante. Sí, perdón, adelante, disculpa. Adelante. No, pues te digo que ese es a mí me parece que no se puede juzgar simplemente porque la gente no hable. La gente habla entre sí, pero sí, claro que hay un miedo, porque estamos viendo que a una persona como Carlos Fernando Chamorro, que es el periodista más importante, más articulado, más culto, más íntegro que hay en este país, de repente lo agarran y le quitan todo. Entonces, ¿cómo no se va a preocupar una persona de la calle que si habla le pueden hacer algo? Entonces, si a Carlos Fernando Chamorro, hijo de un mártir de las libertades públicas como fue su papá, hijo de una expresidenta, un personaje popularísimo, le hacen eso, imagínate, claro, la gente tiene miedo de hablar. Por supuesto, y lo entendemos, y esta producción lo entiende clarísimo. Seguimos haciendo el intento por darle visibilidad a estas denuncias. Y el tema es cuando estas voces empiezan a callarse por miedo, por temor. Lo mismo, se los confieso, me ocurrió con Vilma Núñez la semana pasada, ¿no? Antes de que se diera el allanamiento al CENID. Hablamos y finalmente tuvimos invitado que fue el representante legal, pero la misma Vilma Núñez nos dice: en este momento prefiero no hablar porque tenemos miedo de mi seguridad. Un tema sumamente delicado. Mónica, escuchábamos lo que nos decía Yoconda, hay un silencio que nos dice Mónica, que nos dice Yoconda, perdón, Mónica, no es de ahora. Es un silencio que ya llevaba mucho tiempo y de pronto encontró el espacio para explotar en abril. Y quiero preguntarte si tú crees, Mónica, que esto que está ocurriendo hoy va a llevar de nueva cuenta a escenarios como los que ya se vivieron en abril. ¿Crees que la suma de estos atropellos, la suma de estas arbitrariedades, la desaparición de organizaciones no gubernamentales, ya con un apoyo a nivel internacional mucho más vocal que viene desde la mismísima Michelle Bachelet, va a provocar de nueva cuenta escenarios como el de abril? ¿Qué piensas tú, Mónica? No tengo ninguna duda, Fernando. Es algo que nosotros hemos podido captar en nuestro contacto con la gente, y como muy bien decía Yoconda, nadie se esperaba el 17 de abril, el 18 de abril, un estallido como el que se dio y que era el resultado de una presión que se venía acumulando de todos estos años. Pero 7 meses después, ya vamos a cumplir 8 meses después del levantamiento de abril, en vez de que el gobierno haya recompuesto su relación con el pueblo, con los distintos sectores, el gobierno se encuentra más aislado que nunca. No tiene el respaldo de la empresa privada, ni de la iglesia, ni de los pastores evangélicos, no tiene el respaldo de los estudiantes, no tiene ningún sector, ni campesino, ni de pequeños y medianos empresarios, no cuenta con nada. Su única apuesta es la fuerza militar, porque yo incluso diría, y ese es uno de los desafíos que ha planteado Carlos Fernando con su recurso ante los tribunales, que la misma cohesión en las instituciones está por verse, porque la única institución que uno observa que responde con una absoluta disciplina a los mandatos del régimen es la policía, que ha sido
encargada de los asesinatos, de las capturas, de las torturas, la policía con sus grupos paramilitares. Entonces, esa es la única fuerza con la que cuenta. Yo creo que una de las grandes desventajas que ha tenido el pueblo nicaragüense, que hemos tenido precisamente hasta hoy, es que Ortega supo cooptar a los partidos políticos, a las fuerzas políticas, a la propia empresa privada y mantenerlas como aliados. ¿Y qué pasó? Que desorganizó a la gente. Y el costo que estamos pagando ahora es el de la desorganización de la gente. Pero creo yo que ya se ha avanzado muchísimo en los niveles de organización y de unidad como para que un nuevo estallido tenga unos resultados distintos. Yo creo que en Nicaragua la gente no va a dejar que Ortega se salga con la suya y que realmente se van a producir nuevas situaciones que permitan que se produzcan realmente los cambios que Nicaragua necesita en términos de la democracia, pero también en términos de la justicia. Déjenme, Mónica Yoconda, marcar una pausa. Yo sé que a veces estos escenarios resultan muy incómodos, ¿no? Pero tengo que basarme en historias paralelas que hemos visto cuando pongo siempre de ejemplo lo ocurrido en Venezuela. No puedo evitar, como periodista, escuchar declaraciones que me parecen sumamente similares y no iguales a lo que en algún momento se pensó podía ocurrir en Venezuela. Y hoy vemos que la situación va de mal en peor. Hay un éxodo masivo de venezolanos. Lo mismo está ocurriendo en Nicaragua. Se están yendo la mayoría de ellos hacia Costa Rica. Costa Rica ya tiene un problema precisamente para darle cabida a todos aquellos que están buscando asilo y las peticiones de asilo para poderlos aceptar, integrar, procesar y encontrar los espacios para estos nicaragüenses. Les quiero preguntar, Mónica y Yoconda, me responden después de la pausa. ¿No creen que este escenario se pueda repetir con Nicaragua? Que al paralelo de lo que ocurrió en Venezuela, al paralelo de declaraciones de la oposición política o la llamada oposición política, de aquellos defensores de derechos humanos, de aquellas ONGs que esperaban un nuevo estallido social que pudiera cambiar las cosas y hoy lo siguen esperando, ¿creen que se pueda repetir este escenario en Nicaragua? Me lo dicen después de la pausa, si les parece. Estoy con Mónica Baltodano y Yoconda Belli hablando de esta situación en la que, imagínese usted, 9 organizaciones no gubernamentales, entre ellas de defensa de derechos humanos, de defensa de la libertad de expresión, en fin, que venían denunciando los atropellos cometidos precisamente por las fuerzas policiales, los parapolicías, los asesinatos, las presuntas torturas, sustentadas también por informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fin, las acusan ahora a ellas, a esas organizaciones no gubernamentales, de cometer terribles violaciones a los derechos humanos. Las acusa el acusador y el acusador de siempre, no el gobierno de Ortega Murillo, y el acusado también, pero no por las organizaciones nada más, sino ya por los ojos de la comunidad internacional. Ahí están las declaraciones de Michelle Bachelet, señora Ortega, señora Murillo. Ahí está el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí están los datos en los discos duros que se llevaron de la CENID, donde se tiene registro de las denuncias de todos esos casos. ¿Qué habrá en los discos duros del gobierno Ortega Murillo? Porque algún día se sabrá, ¿no? Por lo pronto los registros están, ya se hicieron y están fuera de Nicaragua a los ojos de la comunidad internacional. Voy a hacer una pausa, regresamos con este programa especial Nicaragua. Ataques contra medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, además acusaciones en contra de las mismas, como si fuera poco, allanamientos sin orden judicial. La pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué punto seguirá ocurriendo esto en Nicaragua? Ya ven. Llega Navidad y llegan las cenas.
Estamos de vuelta con mis invitadas, Mónica Baltodano Mercenaro y Yoconda Belli, y les preguntaba yo, Mónica, Yoconda, voy con Yoconda precisamente, que no le di la palabra en el segmento anterior después de Mónica. A ver, este escenario que escucho con esa esperanza, ¿no? Yoconda, a final de cuentas, esa esperanza de que venga algo que provoque un cambio hacia el interior de Nicaragua. La posibilidad de nuevas revueltas o estallidos sociales es la primera que se presenta y que dice Mónica, bueno, vendrá porque es demasiado lo que está ocurriendo. Y lo mismo escuché y hemos escuchado a través de los años en Venezuela. Y hoy, y podría decirte, Yoconda, me atrevo, hasta en Cuba en su momento. Y no ha pasado. ¿Ustedes, Yoconda, no creen que ese escenario se pueda repetir en Nicaragua? Mira, yo entiendo tu escepticismo porque claramente ahorita en el mundo entero hay una ola de populismo bastante preocupante, no solo en Nicaragua ni en Venezuela, sino que se están repitiendo estos procesos de poderes que se adueñan no solo del Estado, sino también de la mente de los ciudadanos. Pero yo pienso que hay una gran diferencia entre Venezuela y Nicaragua, y que es que Venezuela tuvo una democracia floreciente, tuvo presidentes como Carlos Andrés Pérez, o sea, ha habido un proceso democrático en Venezuela por muchos años, la gente está acostumbrada, sabe cómo funciona una democracia. En Nicaragua, desde 1857, cada presidente que se quiso reelegir desató una guerra civil. Entonces, aquí estamos en una situación donde hay un pueblo guerrero, aguerrido, que no ha conocido mucho de la democracia, que lo que conoce es una lucha diferente para lograr lo que quiere. Y por eso es trágico también, porque a nosotros nos ha costado sangre de muchísimos nicaragüenses haber conquistado la poca libertad que tuvimos durante el tiempo después de cuando Violeta Chamorro llegó al poder, etcétera. Entonces yo creo que hay métodos de lucha que se van a poner en práctica en Nicaragua, que no en Venezuela tiene otra realidad, son mucho mayor número de habitantes, un país mucho más grande y también es un país con petróleo. Entonces el gobierno se puede mantener durante más tiempo. En el caso de Nicaragua, sumarle a esa explosividad de nuestra ideología, de nuestra idiosincrasia, mejor dicho, sumarle el empobrecimiento gravísimo que se va a dar a partir del año próximo, a partir de que se empiecen a poner en efecto todas las sanciones y a partir de que, por las razones que hemos visto, el turismo, etcétera, etcétera, la economía se hunda. Estamos envueltos, nos están estrangulando en este país enfrente de todo el mundo. Eso es lo más trágico también, que es un pequeño país sufrido, que ha sufrido tremendamente por su libertad y que está viéndolo el mundo entero, que nos están estrangulando poquito a poco. Una pareja que ya no tiene el apoyo ni el soporte de la población. Entonces yo creo, como Mónica, que vamos a salir de esta. Tengo la esperanza y creo que la esperanza es importantísima, porque la esperanza anima. Sin embargo, Yoconda, déjame, perdón que te interrumpa, sin embargo, déjame traer a la mesa algo importantísimo. Es cierto en el contexto en el que me estás hablando cuando haces la comparación Nicaragua-Venezuela, pero Mónica, aquí hay apoyos, han existido apoyos, claramente y abiertamente, en términos económicos y de otro tipo, por parte del gobierno de Venezuela, por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que a su vez recibe de alguna forma una colaboración por parte de Cuba. Es decir, este eje de países que empiezan a apoyarse entre sí con una Venezuela que de alguna u otra forma la estructura de poder encuentra el recurso económico para sostenerse a pesar de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, puntuales contra personajes como ya lo ha hecho también con Nicaragua. Pero ahí pareciera que no solamente el tema de la cúpula de poder Ortega Murillo,
sino que hay una vinculación también con el gobierno de Nicolás Maduro, donde hay también un apoyo para Nicaragua. Y este elemento en la fórmula puede retrasar por mucho tiempo un quiebre total del sistema económico que sustentaría a Ortega Murillo. ¿Qué piensas, Mónica? No, definitivamente las cosas no son como parecen, ¿verdad? Para comenzar, te quería aclarar de que doña Vilma Núñez es de las personas más valientes y que ha enfrentado de manera más frontal al régimen. Nunca se niega a hablar y a expresar sus puntos de vista por miedo. Puede ser por le pasó algo particular, pero es de las personas más valerosas de Nicaragua. Pero en el caso concreto de la ayuda de Venezuela, nosotros llegamos a contabilizar 500 millones de dólares anualmente que venía en ayuda a través de la factura petrolera, y esa ha bajado a 70 millones. Es decir, la situación de Venezuela no da lugar o no da espacio a seguir apoyando al régimen como lo hacía antes por sus propios problemas y sus propias condiciones. Pero en el caso particular de Nicaragua, el nivel de la crisis, con una disminución del Producto Interno Bruto que está calculada en menos 5% y que puede llegar a ser muchísimo más el próximo año, yo creo que la estabilidad que Ortega podría estar apostando a conseguir con apoyo internacional es absolutamente fuera de la realidad. Este es un país, como decía Yoconda, que no tiene petróleo, que vive de su propia producción, pero sobre todo que tiene mucha dependencia internacional a través de préstamos y a través de apoyo internacional. No olvidemos que seguimos siendo el segundo país más pobre de América Latina. Pero efectivamente, como dice Yoconda, también aquí hay una memoria histórica de resistencias históricas pasadas que están operando en los jóvenes de una manera impresionante. Y yo te lo digo porque acabamos de ver una marcha que se hizo en Costa Rica de gente que no va a Costa Rica con el afán de quedarse, acomodarse. Vos no lo ves eso en la migración venezolana, por ejemplo, en Colombia. Allá en Costa Rica la gente está decidida a organizarse y a regresar a Nicaragua a la lucha. Y yo creo que hay como unas reservas morales y de coraje que van a dar sorpresa en los próximos meses acá en Nicaragua. Y por otro lado, yo sí estoy clara de que todavía hay sectores en el país, en la nación, que deben de dar más. Por ejemplo, nosotros seguimos demandando que la gran empresa privada apueste o ponga más énfasis en algunas medidas, como podría ser digamos, el boicot a partir de un boicot de pago de impuestos, o a través de paros mucho más extensos que los que ha experimentado, donde toda la gente estaría dispuesta a utilizar esos espacios para presionar más profundamente. Y además yo creo que la pérdida de respaldo de Daniel Ortega es incomparable con los regímenes que vos has mencionado. Y le voy a decir por qué, porque si vos haces las cuentas de los muertos, de los presos, 600 presos en un país que apenas somos de 6 millones de habitantes, es una verdadera salvajada, es una situación verdaderamente terrible. Y nosotros conocemos en la historia de Nicaragua luchas importantísimas por la libertad de presos políticos que las vamos a reeditar aquí en Nicaragua, porque en Nicaragua no queremos Navidad con presos políticos, y vamos a comenzar a hacer campañas alrededor de los presos, que creo yo que van a tener un rol movilizador como ya lo tuvieron en el pasado. Lo que sí nos falta más, y eso quiero decir con toda franqueza, es más cohesión, más organización, y en eso estamos trabajando desde los distintos espacios donde nos encontramos. Ya veía yo en redes sociales la campaña precisamente de Navidad sin presos políticos, así que ya eso está cobrando forma, o ya cobró forma en redes sociales. Hay muchas peticiones, ¿no? Vamos a decirlo así, para el gobierno de Ortega y Murillo. Mónica Yoconda, me tengo que despedir porque voy a regresar.
perspectiva o la posible solución que vislumbra la comunidad internacional o el sistema interamericano. ¿Por dónde es que se puede? Gracias a ustedes. Mónica Baltodano y Yoconda Belli desde Managua, Nicaragua. Regresamos, hago una pausa y sí, este programa. De verdad, mil gracias por hacer escuchar su voz y tener la confianza de hacerlo aquí. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Yoconda. Gracias a vos, Fernando. Gracias a ustedes. Mónica Baltodano y Yoconda Belli desde Managua, Nicaragua. En Mercado México profundizamos en las macro tendencias que impactan a las empresas y a la economía del país. Este mes, López Obrador ya es presidente. En diálogo con... Le doy ahora la bienvenida a Paulo Abrao, es el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Nos acompaña desde la ciudad de Washington, D.C., aquí en los Estados Unidos. Paulo, gracias, bienvenido de nueva cuenta. Pues aquí estamos otra vez, Paulo, te lo digo, con el tema de Nicaragua. Recuerdo cuando hablamos de la primera fase que nos acompañaste. Ya vamos en la cuarta fase, Paulo, de acuerdo a tus propias declaraciones y la identificación de lo que está ocurriendo el día de hoy. ¿Hasta qué fase vamos a llegar, Paulo, antes de que se pueda encontrar una solución? Es increíble. Veo hacia atrás y escucho a Paulo aquí en el programa hablarnos de la primera fase y me doy cuenta que vamos en la cuarta. Paulo, ¿cómo frenar, cómo detener esto? El diagnóstico que han venido dando por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los informes han sido acertados, han sido correctos y la proyección, Paulo, hoy se cumple al pie de la letra. ¿Qué hacer? Bueno, buenas noches a todos y todas. Primero decir que realmente nuestro monitoreo, la observación de la situación en el país apunta a una situación donde se agrava cada vez más los ataques generalizados y sistemáticos a los derechos humanos en Nicaragua. Hemos observado que a violência no país se está transformando. Saímos de padrão de violência brutal, letal, para processo a posteriori de criminalização e hostigamento a los manifestantes. E agora o que observamos é efetivamente uma violência simbólica que se instala contra a própria democracia, a redução de los espaços da sociedade civil, o cancelamento do funcionamento das ONGs, as medidas que estão sendo tomadas contra os periodistas e a liberdade de expressão no país apontam a uma visão autoritária do Estado, onde não se respeita o direito de reunir-se, o direito de associar-se e se intenta, por meio de medidas normativas, generar uma aparência de legalidade a estes actos que são efetivos actos de excepção, ou seja, que generam restrições aos conteúdos essenciais dos direitos humanos. Por isso que hoje nós afirmamos que está se consolidando em Nicarágua estado de exceção à luz de profundo deterioro do Estado de Direito. Estas etapas progressivas de violação aos direitos humanos apontam a essa situação dramática que se profundiza cada vez mais e que exige de nós um acompanhamento muito cercano e uma mobilização de toda a comunidade internacional. Importantísimo lo que acabas de decir, Paulo, en la movilización por parte de la comunidad internacional. Ya escuchábamos precisamente a Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Dice ella que el acoso contra la sociedad civil y medios de comunicación, en pocas palabras, debe cesar. Y el llamado viene de parte también de la comunidad internacional, no solamente de la ONU, no solamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino ya también países como Panamá han fijado postura con lo que ocurre con las organizaciones no gubernamentales, que ahora tenemos registro al menos de 9 que han perdido su personalidad jurídica y que han sido allanados y que les han quitado los equipos de trabajo y los discos duros y la información y la documentación de estas violaciones de derechos humanos sustentadas también en informes de la CIDH. Pero las peticiones no se concretan en la realidad. ¿Hay alguna forma de lograr que esto no se salga de las manos, como lo hemos visto en la historia de otros países, Paulo, y lograr un cambio efectivo desde la comunidad internacional hacia el interior de Nicaragua? Creo que de alguna manera, si se compara con otras situaciones en el pasado, las respuestas de la comunidad internacional en relación a la situación de Nicaragua fueron más céleres ao instalar imediatamente uma visita da Comissão Interamericana, em seguida a produção de informe que, à luz e à raíz desse informe, a comunidade internacional conheceu o que estava passando aí nesse país
enseguida las resoluciones del Consejo Permanente de la OEA, la constitución de un grupo de trabajo de los países en la región y los pronunciamientos unilaterales de los países europeos, de los países de la región, han sido fundamentales y muy importantes para generar en la sociedad regional y universal essa consciência progressiva sobre estas violações. Agora, ver como serão as consequências e os efeitos de los mais recentes actos de sanções econômicas, por exemplo, generadas desde Estados Unidos. Ou seja, esse é um processo que se deve seguir e desde a sociedade e da comunidade internacional e desde a perspectiva dos direitos humanos, nós, na Comissão Interamericana, estamos trabalhando de maneira articulada com a Oficina do Alto Comissariado das Nações Unidas para seguir denunciando e documentando, porque também esse conjunto de informações será fundamental para que, no futuro, restabelecidas as condições do Estado de Direito no país, se pueda promover com justiça real, não essa justiça seletiva que hoje funciona dentro de Nicarágua, onde se processa exclusivamente a los manifestantes e não há nenhum tipo de responsabilidade para aqueles que produziram centenas de mortes, centenas de persecuções e estas detenções arbitrárias. Claro. Siempre hacia el futuro también se debe pensar que toda esta documentación, este sustento, estas manifestaciones, informes, llevan precisamente al camino de la justicia para aquellos responsables. Paulo, voy a hacer una pausa. Regreso para continuar y cerrar básicamente con esta charla esta noche. Agradecido siempre por tu presencia. Marco pausa entonces, regreso y seguimos con este programa especial de Nicaragua. El príncipe Enrique y Meghan Markle, una pareja sin igual que ha cambiado una familia real para siempre. El príncipe Enrique se enamoró de una persona mestiza, divorciada y con una profesión. Las historias que no se han contado. La muerte de Diana lo desestabilizó. Bravo, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Paulo, hablabas de acciones como las tomadas, por ejemplo, por los Estados Unidos contra figuras clave del gobierno de Daniel Ortega, empezando por Murillo. Estas sanciones, desde la perspectiva de la CIDH, ¿son efectivas? Las sanciones que vienen por parte del Departamento del Tesoro, por ejemplo, de los Estados Unidos, ¿son efectivas, Paulo? ¿Funcionan para empezar a lograr, de alguna forma, generar más presión? Creo que sí, creo que ellos son fundamentales también para que las democracias no sean destruidas o estos tipos de regímenes sean estimulados por medio de naciones que no reconocen en el autoritarismo una manera legítima de instalarse en nuestras sociedades. Toda y cualquier acción e iniciativa desde la comunidad internacional tiene que sumarse en ese momento para forzar un cambio de la situación que se vive en Nicaragua. Realmente es una situación muy dramática y como escuchábamos por parte de la sociedad civil que hablaba contigo hace poco, hay que apoyarles en ese instante para generar más esperanza y capacidad de salida a esta importante crisis. El tema de las organizaciones no gubernamentales, Paulo, complica el registro de las arbitrariedades para la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las ONGs a veces aportan mucha información que se verifica por parte de la CIDH después en su propia investigación. ¿Esto les complica a ustedes la operación? ¿Les están cerrando el cerco? De alguma maneira, o Estado já está muito pouco colaborativo, prestando muito poucas informações a nós outros. As informações oficiais são muito inconsistentes dentro do país, de número de pessoas mortas, de número de pessoas detenidas. A Comissão Interamericana tem uma metodologia muito rigorosa de produção de insumos de informação, desde a sociedade civil, mas também de outras fontes muito confiáveis. Agora, esta semana, nós vamos apresentar à sociedade as conclusões de nosso grupo de investigação internacional. E estas conclusões também serão mais um instrumento de luta e de resistência contra estas violações e essa repressão. E, em seguida, saber que a sociedade civil de Nicarágua sepa que a CIDH estará ao seu lado, que nosso mecanismo de seguimento em Nicarágua seguirá em permanente funcionamento para seguir apoiando também a los periodistas internacionais e toda a comunidade internacional em la produção da informação, mas também em análise de lo que passa dentro do país. A pesar de los pesares y con todas las complicaciones, como ya lo decía Pablo Abrao,
y es muy cierto, siempre habrá una fuente de información. Por más que se trate de acallar, siempre hay alguna fuente de información confiable. Paulo Abrao, mil gracias, Paulo. Saludos allá en Washington y bueno, por si no te veo, pues que pases las mejores fiestas. Felicidades. Gracias. Gracias, buenas noches. Paulo Abrao, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos acompañó con esta perspectiva, obviamente, de pues el ámbito internacional sobre el tema de Nicaragua y cómo actuar desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y qué cosas pudieran ser efectivas. Sanciones, dice Paulo, sí, pueden ser, son importantes, ya las hay. ¿Cuántas más vienen y en contra de quién? ¿O vienen más? Lo sabremos con el tiempo. Hago una pausa y regreso. En 2018, CNN te hizo testigo de eventos importantes. De amplia y probada trayectoria. Ocurriendo abre oportunidades y rediseña nuestra manera de vivir. Portafolio Global, de lunes a viernes. En CNN. Oiga, no se vaya, no se despegue de CNN en español, porque justo ahora, terminando conclusiones, inicia Carmen Aristegui. Y mi colega Aristegui tiene a Carlos Fernando Chamorro, que es el fundador de Confidencial, que ya hablábamos en el enfoque a medios de comunicación y libre expresión, y Jaime Abello, que es el director general y cofundador de la Fundación Gabriel García Márquez, que bueno, pues ya se manifestaron también en torno a lo ocurrido con el medio de Chamorro. Terminando conclusiones, Carmen Aristegui continúa con esto que es Nicaragua, así que pues nada, no se lo pierda. Yo soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio, y yo lo veo mañana. Buenas noches.